Acá nos acompaña el toxicólogo de la UNAP, Fernando Torres. Bienvenido, Fernando, que está ahí acompañado de unos buenos trozos de carne. Y finalmente la gran pregunta es cómo saber si la carne que compré o que voy a comprar o que ya tengo en mi refrigerador puede ser una carne contaminada. No solamente vacuno, estamos hablando de pollo y de cerdo también. Y usted hace una pregunta antes de saber eso, Tonka. Sí. ¿Hace cuánto que estamos comiendo esta carne contaminada, tú crees, Fernando? Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Mira, Buen día. eso es relativo. Esta carne, bueno, tú sabes que Chile produce carne, pero un número importante de lo que consumimos nosotros viene del extranjero. Es difícil precisar desde cuándo, ¿ya? Esos datos los tiene más bien la autoridad sanitaria a nivel de servicio agrícola y ganadero, que son quienes controlan el ingreso ¿Por de qué los te lo pregunto? La productos. investigación lleva 2 años en Brasil. Sí. Sí. No todas las empresas que exportan tienen problemas, ¿no es cierto? Y no Son todas solo las- dos y no empresas. todas las- Sí. Claro, son dos Son grandes dos. empresas, pero Sí. son en total 21 frigoríficos. No todo eso llega a Chile, parte nomás llega a Chile. El tema es que es posible que hayamos estado efectivamente consumiendo carne que tenía estas Por características. mucho tiempo. Pero no lo sabemos. Claro, y Pero por- mira, hay en nuestro país yo debo señalar que es bastante responsable y riguroso, sobre todo con la alimentación y con los productos que llegan del extranjero, incluso con los que se comercializan acá. La autoridad sanitaria independiente de los gobiernos, ¿ya? El ente técnico que tenemos en Chile, tienen controles de calidad implementados desde hace muchos años, tanto para los productos del mar, vegetales, las carnes, las leches. Tú te y esos refieres al son SAC, estándares. ¿cierto? Tanto el SAC como a nivel del Instituto de Salud Pública, que es donde hay laboratorios especializados, Macarena, donde se hacen análisis. O sea, Pero se hace permanentemente se están tomando muestras y se hacen análisis. Por otro lado, perdón, Tonka, Sí. se lleva un registro de todo lo que ingresa al país y cuáles son los productores y las empresas que nos están vendiendo. Por lo tanto, ese catastro debiese estar y ellos deben tener un control. Probablemente más de alguien ha comido acá en el país de esta carne, ¿no es cierto? Pero se lleva un registro. Entonces es posible a nivel de la autoridad saber y controlar eso. Veamos la carne. Sí, ¿no? vamos a ver los detalles de lo que yo te preguntaba, cómo reconocer que una carne está en mal estado, pero que pasó por un proceso de maquillaje. Cuéntanos tú, ¿es el olor, es el color? Vanos dando Mira. señales de eso. Primero, para un poco ser más gráfico, aquí hay varios factores que podrían adulterar las carnes. Por un lado, es que no se haya mantenido la cadena de frío, ¿ya? Y es fácil que los productos cárnicos, ya sea de cerdo, de ave, de productos del mar o de vacuno, descompongan, se claro. descompongan por efecto del calor. Eso por una parte. Por otro lado, estas personas, como tú bien dices, Tonka, la maquillan, ¿no es cierto?, inyectándole agua para aumentar el volumen, pero además se le adicionan ciertos compuestos que tradicionalmente se han utilizado en la industria alimentaria para darle color. Por ejemplo, ahí tienes toda una gama de compuestos que se llaman nitritos y nitratos, que especialmente a los productos como los embutidos le dan este color rojo. También en las carnes los podíamos usar. Pero se habla de productos cancerígenos, de hecho Sí, Enrique a eso París voy. lo decía y yo creo que eso es lo más grave. ¿De qué productos Tienes cancerígenos otro estamos grupo hablando? de productos como los derivados de la vitamina C, el ácido ascórbico, que son más bien inocuos, y otro tipo de productos que químicamente se le atribuye el nombre de benzoatos, ¿no es cierto?, que son derivados de ácidos. Fernando, Sí. pero, disculpa, pero lo que pasa es que, ¿qué pasa? Yo voy al supermercado todos los días, la gente en su casa va al supermercado todos los días y sale más barato la carne envasada, ¿verdad? Que Justamente. está en el supermercado. ¿Cómo yo voy a reconocer, ¿verdad? Mirando esa carne, Ujú. si está descompuesta, si no está descompuesta, O en tu casa si es buena? abriendo o descongelándola, Claro, ocupándola es como- para claro, cocinarla. Es que partiendo por el supermercado, porque después a lo mejor Claro. la carne que tengo en la casa es otro tema, pero está al con respecto vacío. a eso, claro. Al ¿Sabes comprarla. qué? Perdón, yo soy un gran consumidor de carne. Y me ha pasado varias veces. ¿En Varias serio? veces. Además, o sea, estoy preocupado, digamos, del olor, qué sé yo. Claro. Y me ha pasado varias Me veces pasa, que a mí Sí, también. a mí carne también me ha descompuesta, pasado. Abriéndola varias en tu veces, casa ¿sí? Y Muchas se, veces. se siente un olor Mira, malo. lo que yo más me preocuparía y la recomendación hacia la comunidad es la contaminación por bacterias y que justamente es producto de la cadena fría y eso lo podemos ver acá ejemplificado luego. En cuanto a si están contaminados con productos químicos, Fernando, es difícil. Nos interesa que tú nos expliques en extenso cómo reconocer una Todo. carne en mal estado y lo vamos a hacer. Estamos hablando sobre las carnes que lamentablemente estarían siendo adulteradas, ¿no es cierto?, con químicos y además maquilladas, carne brasilera,
porcentaje no menor, casi un tercio de las carnes que hay en Chile. Así es, estamos hablando de carne de vacuno, de pollo y de cerdo. Y Fernando Torres, toxicólogo de la UNAP, nos estaba contando cómo identificar entonces. En el supermercado la carne está sellada al vacío, la mayoría de las que viene de Brasil, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? así es. ¿Cómo identificarla cuando ya uno abre el paquete en la casa? ¿Nos puede dar Veámoslo los acá. ABC, Ya. por favor? Sí. ¿Quién me acompaña? Bueno, Dale. todos Martín, nos vamos todos me todos. acompañan. Martín, que es A Martín, carnívoro. que le Yo, doy- yo, Martín, yo, que yo, es entendido en carne, po. Dale, sí. Todo muy interesante. Vámonos. Tú eres experto en asado, así que tú tienes que aprender. No, y esto lo voy aprendiendo fuera del liceo, mirando también un poco a los expertos como tú, ¿no es cierto? Y entendiendo que es fácil de reconocer si es que uno sabe las claves. Justamente, y son cosas bien básicas, Martín. No es nada del otro mundo. Mira, las carnes en general. Perdón que les dé la espalda. Sí. Esta es la carne roja, ¿verdad? Carne vacuno. Debe tener un color rojo, pero un color rojo brillante. Vamos a dar vuelta, vamos a buscar acá. Por ejemplo, Eso. esta zona es roja brillante. Sí. En las carnes que están contaminadas o que ya están con algunos productos químicos o por procesos de putrefacción, la carne se pone más opaca, pierde esa brillantez. Absolutamente. Por otro lado, si tú tocas acá, es urgente, te fijas que tú tocas, esto es músculo en el fondo de la animal. Tú lo tocas y vuelve a su lugar, ¿ya? Eso es porque está en un estado fresco. La carne que está en descomposición se queda donde está, se pone más dura. Se queda ¿ya? como... Claro. Ahí. Por otro lado, tú puedes observar acá, ¿no es cierto?, si hay presencia de zonas oscuras, negras, que muchas veces es como un moretón. Sí, Eso se ya ve te da como- un indicio y a veces ese color negro se empieza a poner medio verdoso. Eso es muy clásico cuando la carne está mala, sí. Tú puedes levantar, y es una recomendación para cuando ya lo abres en la casa, revisar los pliegues y generalmente debajo de los pliegues es donde vamos a encontrar esa zona oscura o media verdosa. Y algo muy importante, Martín, tomar el olor. Porque aunque esto lo maquillen con productos químicos, el olor a putrefacción igual lo podrías sentir. Sí, y además, en ese sentido, como para tenerlo súper claro, cuando uno toma el olor a la carne, ¿qué olor tiene que tener? Porque uno dice, obviamente, olor a cadáver, Ujú. pero cuando es muy fuerte, ¿cómo se diferencia con un olor normal? Mira, una carne que está en buen estado es un olor más bien suave, hay unas que por la composición grasa tienen un olor más fuerte, pero es un olor que no es desagradable. En una carne que está en estado de putrefacción, Uno apenas la abre, y vas a sentir un olor que es tipo dulce, es un olor dulzón, fuerte que te llama la atención Sí. inmediatamente. ¿Sabes lo que hago yo? Y que en el fondo de repente cuando Eso, uno es danos medio, tu secreto. uno medio psicópata después con los olores porque no quiere comer. Yo no, o le compro al carnicero definitiva, o cuando compra bandeja, yo abro y si es que estoy en la duda, automáticamente la persona que está al lado, Me pregunto. y si estoy solo, le toco el Sí. timbre a una... le digo, a ver, ¿qué opináis? Porque de repente es rollo de uno. Es que Una a segunda mí- opinión, siempre. sé que sí, no es malo. Sí, es sí, que a no veces es siempre malo. idea. está No es roja malo. y por dentro está como café. Sí, o sea, más tiene oscura. como diferentes Justamente. colores. Otra Eso cosa está es que bien. cuando Mira, ya aquí la estés en la cortó. casa y No. tú la abres, Mira, ¿no ahí es está cierto? abierta. Haces un corte Mira, esta y ahí carne puedes está, pero observar si espectacular, adentro pues. tiene alguna irregularidad. Esa carne está Esta está perfecta. en Está buen perfecta, estado. no hay problema. Morada. ¿Cuáles son las Martín quiere irregularidades? hacer un asado al tiro. Yo creo que está en carbón. Aprovechemos la parrilla que está afuera. Hay que revisar la turgencia entonces, el color, su aspecto general y que sea más bien brillante. Lo mismo que la grasa, Mira. ya también es de un color Pero- brillante. A mí Pero me ha Fernando, cuando está pasado, al vacío, a mí me ha cuando está al salido la vacío, carne sí. mala y lo que he hecho ahora guardo la boleta Sí, po. y voy y Sí, pues. exijo Eso que se es. cambie. Bueno, Y te la cambian. Me la han Polo me cambiado sin ningún preguntaba, problema. y después le dice Michelle, cuando está al vacío no la podemos abrir en el supermercado, No. ¿verdad? Claro. Pero lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ver la fecha de vencimiento. Ya. Un productor que, digamos, se comporta bien, ¿no es cierto? No debiese adulterar la fecha de vencimiento, pero en este caso ha ocurrido. Pero eso ya nos da cierta seguridad. Y segundo, a través del envase tú puedes ver la turgencia. O sea, si yo la toco, ¿verdad? durita. Que esté durita, pero que el músculo Pero que vuelva vuelva. a su lugar que tenía originalmente. El color también lo puedes apreciar. Y lo otro es que no tenga exceso de líquido. Eso ¿ya? porque se Cuando decía tú- que les habían inyectado agua. Sí, po, Justamente, para darle Michelle. volumen. Cuando tú lo aprietas y observas que se empieza a llenar la bolsa o en el plato, ¿no es cierto?, de líquido, y es un líquido de un color no tan rojo, porque la carne Más es roja, rosado. porque el músculo tiene sangre, es más bien rosado o un color más Amarillo. oscuro, y ahí nosotros Oye, podíamos sospechar y que ojo- esa carne está en mal Y estado. ojo que eso no solamente pasa con las carnes, también con los mariscos. La otra compré una bandeja de ostiones. Ah. Oye, unos ostiones maravillosos, así unos ostiones. ¿Y? Se los metí al agua, quedaron, pero... Pura agua. así. Pura agua. Sí, y eso, Sí. y eso Debe ¿sabes pasar. por qué? Porque también le inyectan También agua. le inyectan Dicen que el agua. pollo también está pues, lleno pollo de también. agua con, Sí, y con mira, sal. pollo marinado, Claro. claro. Yo te quería hacer una pregunta porque lo mencionaste un poco a la pasada, que tiene, la grasa también puede acusar
el uso de ácido, de químico en el maquillaje de las carnes. ¿Por qué? Porque algunas veces uno ve la carne con la grasa muy amarilla, por ejemplo, Sí. o un tanto Sí. verde. Ya cuando ya está verde uno ya se Azulosa asusta. verde, claro. Sí, Verde. azulosa un poco Eso verde. es clave. Las carnes en general, cuando las contaminan con estos productos, estos aditivos, todo se ve afectado. Hay algunos que se le adicionan y que químicamente van a reaccionar con el músculo propiamente tal, que es la parte roja de la carne. Y hay otros que químicamente se han modificado para que actúen con las grasas y no se descompongan. Pero lo que tú dices es clave. Cuando esta grasa que debiese ser blanca Claro. o rojita se pone media amarilla o verdosa, es porque ya sospechamos que hay descomposición o presencia de algunos productos químicos. Quedó clarísimo. Fernando Torres, toxicólogo de la UNAV. Gracias por todos los datos que nos diste y a tener precaución, que hasta el momento lo único que nos queda es rechequearlo 1 o 2 veces en la casa. Oye, me vieron cara.